Hola, este tutorial está enfocado en la realización de cabellos en vectores. Es una forma rápida de hacerlos, no quiere decir que sea la única. Básicamente los vectores pues, nos indican que debemos trabajar por bloques de color. Este es un ejemplo muy rápido en donde se trabaja un tono base a nivel general con toda la estructura del cabello y luego posteriormente se le dan los trabajos de cada una de las sombras, visos que puede tener el cabello. Básicamente cada uno puede ser plano o puede ser trabajado por medio de degradados, teniendo en cuenta las diferentes tonalidades que puede llegar a tener un cabello. Bueno, esta es una forma básica de hacerlo, pero vamos a ver una de las formas rápidas de poder elaborar cabellos más complejos. Aquí tengo las del ejercicio anterior de rostros y vamos a empezar a asignarles unos cabellos. Lo primero que vamos a hacer es aprovechar las muestras que encontramos de forma gratuita en todo lo que ustedes puedan buscar en imágenes en internet. Estos básicamente son vectores. Ustedes simplemente ponen el patrón de búsqueda. Si quieren dibujar zapatos, vestuario, manos, rostro, lo que quieran, simplemente le agregan vector y él básicamente les hace un patrón de búsqueda. Existen unos planos que son en blanco y negro, o existen unos más complejos que ya vienen con unos patrones o formas de degradados. Ya está entre los gustos, hay tanto frontales como posteriores. Aquí ya tengo unos descargados para empezar el proceso. Básicamente lo que tenemos que hacer es elegir. Con estos que tenemos acá es muy fácil cuando están en vectores. Simplemente vamos a seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar. En este caso, al seleccionar las imágenes va a aparecer en la barra de propiedades, en la parte superior, estas opciones para realizar el calco de imagen. El calco de imagen es una vectorización rápida que realiza el software. En este caso, si vamos a trabajar con una imagen plana con estos dos colores, podemos trabajar estos básicos o probar con estos de gráficos en bosquejo, logotipo blanco y negro, etc. Yo voy a trabajar estos de logotipo, a ver, para que puedan observar los resultados, ¿ven? Y después de hacer el proceso, le damos a expandir. Entre más pesada la imagen y más grande, pues se demora más el proceso. Este es un proceso rápido porque es una imagen plana. Esta imagen por defecto nos llega en un grupo donde están cada uno de los elementos que él acaba de crear. Como es una imagen interpretada, pues tiene n.500 millones de objetos. Por eso es importante no desagruparlos para de pronto no generar desorden. Simplemente se trabaja doble clic para trabajar de forma aislada, en modo de aislamiento. Acá yo puedo seleccionar los vectores que necesito. Por ejemplo, voy a quitar este de acá, Command X o Control X, y ya lo tengo separado para poder ubicarlo sobre donde lo necesito. En este caso es recomendable tener en cuenta que pues nos toca hacer modificaciones, nos toca hacer deformaciones de la estructura, pero básicamente nos facilita mucho el trabajo porque es un proceso mucho más rápido. Observen que lo único que tuvimos que hacer fue sacar la parte del cabello que ya necesitamos. Estas partes de acá del mentón pues tenemos que eliminarlas. Doble clic, Shift E, que es la herramienta de borrador, esta que se me acaba de activar acá. Simplemente puedo empezar a borrar los elementos. Esto es un borrado de forma manual, así que requiere un trabajo de pulso, pero ya cada uno de ustedes pues, si lo quieren hacer modificando los vectores, es una forma mucho más precisa. Esto es básicamente para poder hacerlo con rapidez. Observen que ya le he aplicado un cabello básico, blanco y negro, que tenemos acá. Ustedes pues están en la libertad pues, de hacerle los cambios tonales que quieran. Simplemente pues seleccionan la estructura. Aquí nos está mostrando esto en blanco y negro, básicamente porque en nuestro modo de color se nos pasó a escala de grises, ya simplemente lo retornó a CMYK. Entonces observen que ya hemos aplicado este proceso. Vamos a hacerlo ahora con el masculino. Mismo proceso, calco imagen. Si yo le doy por defecto calco imagen sin seleccionar la flecha, pues no me va a permitir elegir cuál. Pero por defecto pues él hace un calco rápido, blanco y negro, que para este ejercicio nos funciona. Ya si lo queremos hacer con elementos más complejos como una foto que os voy a mostrar más adelante, pues no tendremos que elegir el tipo de calco que vamos a realizar. Entonces les recuerdo el proceso. Aquí tenemos más píxeles, entonces acá en este caso voy a tener que trabajar dentro del grupo y eliminar los rellenos. ¿Cómo sé que ya estoy seleccionando los rellenos? Pues porque acá el objeto me muestra que es un relleno en blanco. Simplemente observen, yo puedo ir eliminando los elementos
para de esa forma tener toda la estructura sin necesidad de desagruparlo completamente libre. Simplemente doy doble clic para ir trabajando inside o en modo aislamiento. Ok, observen que ya tengo la estructura lista, lo único que hay que hacer es ubicarla. En este caso pues tenemos dos alternativas, y es básicamente que la figura pues ya tiene un rostro, lo que necesitamos es aprovechar el cabello. Entonces lo que vamos a necesitar hacer es eliminar la parte interna de donde aparecerían las gafas. Doble clic inside y selecciono las gafas. Aquí voy a seleccionar ojos para quedarme únicamente con la estructura que necesito. Obviamente en este caso pues nos haría falta adicionar las orejas, hacer corrección de labios, pero observen que ya tiene barba, cabello y estructura básica. Para procesos más complejos, aquí tengo otros, por ejemplo, con fotografías también se puede hacer el mismo proceso. Básicamente lo que necesitamos es elegir un referente. Yo elegí esos que me parecen espectaculares por las formas y las estructuras y las tonalidades, y lo único que necesitamos hacer es el proceso de calco. Lo que sí implica un trabajo dispendioso es porque tenemos que eliminar todos los elementos de fondo, contornos que no necesitamos, hasta dejarlos completamente limpio el cabello, que lo podamos disponer sobre nuestra fotografía. Entonces acá hice el proceso con estas dos y con esta otra fotografía, miren que también es una especie de trenzas o rastas, en donde el cabello también lo dejé de forma independiente. La diferencia para poder realizar este ejercicio es que el calco tenemos que elegirlo, como les había comentado, y para este ejercicio elegí foto de alta fidelidad. Una vez se le hace el proceso, a veces se demora un poco más con las fotografías y más, como ya les había comentado, dependiendo del tamaño de la fotografía. Siempre al terminar cada calco hay que dar clic en expandir. Casi termina. Ok. Ok. Y básicamente lo voy a expandir. ¿Ven? Él crea, por eso es que yo nunca desagrupo, crea n mil millones de objetos, por eso nunca es recomendable desagrupar. Entonces hacemos el mismo proceso, miren, doble clic inside y en modo aislamiento, básicamente con la herramienta de selección hago marcos de selección y voy eliminando de a poco los elementos, pero esta es la parte dispendiosa que les comentaba, ir eliminando toda la estructura que no necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces observen, ya puse el cabello en vectores, le hice algunas modificaciones para ajustarlos en la cara, le adicioné cuello y orejas, miren lo interesante que es el proceso con fotografías reales. Los vectores planos son interesantes, básicos, pero con este tipo de procesos es un poco más interesante. Bueno, por último entonces hice el mismo proceso con la fotografía que ya les había comentado en la parte de arriba. Básicamente miren, son millones de vectores, simplemente retiré la parte del rostro e hice el mismo proceso. Aquí hay que limpiar de pronto un poco más esta parte superior, me voy a acercar para que la puedan ver. Básicamente es trabajar dentro del modo aislado sin desagrupar, y yo puedo ir modificando, eliminando o seguir limpiando la estructura para que quede un poco más acorde a mis necesidades. Pero observen que el proceso es mucho más interesante y enriquecedor a nivel de trabajo de realismo e intensidad del cabello, porque pues tomamos como referente una fotografía, así que nos da unos matices de color bastante interesantes. Y si queremos igualar el color de las cejas, pues básicamente podemos tomar unas muestras de las estructuras con las que vamos a trabajar. Entonces, como aquí lo tengo aislado, puedo tomar, por ejemplo, el mismo color como fuente. Entonces es simplemente tener en cuenta que se puede hacer un trabajo interesante con este tipo de elementos. Bueno, ya lo apliqué.
listo, esto es todo por hoy, espero les haya servido este truquito. De todas formas, les recuerdo es mucho más eficiente utilizar fotografías por dos elementos. Les recuerdo que algunos de sus vectores pues tienen derechos y pues básicamente si observan es simplemente una interpretación de procesos, entonces lo pueden hacer tanto con vectores planos como les mostré, pero pues también lo pueden realizar con algún tipo de vector de otra forma, por ejemplo estos que tenemos acá. Me voy a acercar un poco para que ustedes vean el proceso. Es un color plano y líneas o trazados de color para dar matices. Entonces son muy fáciles de elaborar en un formato más plano, ya que si queremos más realismo pues nos va a llevar un poco más de tiempo, pero se pueden realizar. Básicamente les recomiendo entonces hacer una mezcla de estilos para que no incurramos en una copia literal de ningún tipo de artista.